Antituberculosos. Bueno, el tema es antituberculosos y antimicobacterias. Antituberculosos o antimicobacterias. El 90% casi de las infecciones están relacionadas respecto a una bacteria que es el bacilo de Mycobacterium tuberculosis. Y hay otras micobacterias, por ejemplo, están las micobacterias Kansas, Mycobacterium avium, y otros tipos conocen. El último, el Mycobacterium abscessus. ¿Sí? No se da mucho, pero hay, es muy poco. ¿Sí? El que últimamente en los países desarrollados es el Mycobacterium abscessus, el que produce los abscesos, y este tipo de infección por esta micobacteria lo que ocasiona es que no muchos medicamentos actúan, es muy resistente. ¿Sí? Pero en nuestro país no llega, y si llega, bueno, estamos en problemas, ¿ya? En problemas. Pero para las demás micobacterias que también tenemos el Mycobacterium leprae, ¿verdad o no? Para la lepra, solamente para el resto, solamente son 3 medicamentos que vamos a verlos al final. Está la Dapsona, ¿sí? La clofazamina, ¿sí? Eso, pero vamos a verlos al final. El 90% de los antituberculosos son los medicamentos que se siguen y que se utilizan por el Ministerio de Salud, ¿ya? El bacilo de Koch es una enfermedad tan antigua que actualmente sigue produciendo muchas muertes y produce más muertes que el VIH-Sida. Anteriormente producía uno de cada 7 personas, uno moría por tuberculosis. Era antes. Ahora ha disminuido, pero sigue la mortalidad alta. ¿Por qué? Porque hay una infección que hace que disminuyan las defensas, que es el VIH-Sida. Sí vas a dedicar con la vacuna y todo, pero como ha habido ya la aparición del VIH-Sida desde el 85, ¿sí? El paciente con VIH tiene el virus, pero cuando ya tiene la enfermedad síndrome de inmunodeficiencia adquirida, este paciente que está inmunocomprometido, lamentablemente sí o sí puede llegar a desarrollar tuberculosis. ¿Sí? Llega a desarrollar tuberculosis. Y por eso han aumentado los casos. Ahora, el tratamiento para la tuberculosis siempre tiene que ser con más de 2 fármacos. Sí o sí. Mejor si son 3. Actualmente se utilizan hasta 4 medicamentos. ¿Sí? Pero tienen que ser 3. El objetivo de utilizar más de 2 medicamentos o 3 o 4 es evitar la resistencia. El bacilo de Koch o el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Produce mucha resistencia a los medicamentos. ¿Por qué motivos produce mucha resistencia a los medicamentos? 1. La pared celular es especial, tiene un alto porcentaje de lípidos. ¿Sí? Una característica. Otra característica del bacilo de Koch es que no se encuentra solamente en etapa de multiplicación activa, está tiene una etapa latente. Tiene una etapa de multiplicación rápida. Tiene una etapa de multiplicación lenta. Además, el bacilo de Koch se encuentra en el tejido, en los abscesos. Cuando hay tuberculosis pulmonar, ustedes han visto cavitarias, ¿verdad o no? Tuberculosis cavitaria, y eso está lleno de pus. Ahí también se desarrolla tuberculosis, ¿ya? En las cavidades alveolares. Y también se encuentra dentro de las células, y las células principales que tenemos en el organismo que luchan contra ellos son los macrófagos. El bacilo de Koch ingresa en los macrófagos.
vive dentro de los macrófagos y se multiplica. Por todos esos motivos, ¿sí?, no se da un tratamiento con un fármaco. No hay que dar un tratamiento con un fármaco porque sí o sí va a tener resistencia, va a producirse resistencia. Por eso se utiliza más de dos. Y actualmente, ¿cuáles son? Según la OMS, se indican fármacos de primera clase. Anteriormente eran fármacos A de tipo A, tipo B y tipo C. Se siguen utilizando. Y hay fármacos de segunda clase. Vamos a ver las de primera clase, o de la primera elección, ¿sí? Esta comprende dos fases. Una fase inicial, en la que se dan 4 medicamentos. Uno es la isoniazida, la segunda es la rifampicina, la tercera es la piracilcinamida y el tercero es el etambutol, ¿sí? Y la otra fase es de 4 meses, que se dan dos, la isoniazida y la piracilcinamida, rifampicina. Vamos a ir desglosando cada uno de estos, ¿sí? Estas son de la primera clase. Las de segunda clase, por si hay resistencia a estos medicamentos o si existe, por ejemplo, algún tipo de efecto adverso producido por estos, entonces se tienen que utilizar estas de segunda clase, ¿sí? Que son, a eso sí les llaman grupo A. ¿Cuáles son el grupo A? Ahí tenemos a las quinolonas. Dentro de las quinolonas tenemos dos. Antes se utilizaba la ciprofloxacina y la ofloxacina, pero actualmente ya no. Las que mejor acción tienen son la levofloxacina y el moxifloxacino. Levofloxacino y el moxifloxacino. Tenemos a los aminoglucósidos. ¿Qué aminoglucósidos son? La streptomicina, la canamicina, la amicacina. Hay otro medicamento similar a los aminoglucósidos. Tiene el mismo mecanismo de acción. Es la capreomicina. La capreomicina. ¿Sí? No solamente se quedan con eso. Tenemos otros medicamentos. ¿Sí? Tenemos a una oxalinadiona, bien difícil pronunciar, ese es linezolid. Tenemos al delamanid, a la bedaquilona, a la cicloserina, tenemos a los betalactámicos. Los betalactámicos se siguen utilizando. ¿Qué betalactámico utilizan? Un betalactámico muy potente. Imipenem, cilastatin, más ácido clavulánico. Esos. Bien, vamos viendo uno por uno. Vean, tantos medicamentos para la tuberculosis, ¿se dan cuenta?
pero los que manejamos son estos cuatro. Si hay resistencia, actualmente en los países como en la India y la China hay bastante resistencia a estos medicamentos. Y en los países en desarrollo también, entonces se tiene que cambiar y se utilizan estos, ¿sí? Estos normalmente se utilizan, ya se ha dicho, cuando hay resistencia a esto o cuando hay efectos adversos a estos medicamentos. Ahora, las resistencias, ¿sí? Van a ver esta multidrogo resistencia o X drogo, ultra drogo resistencia. En los textos está esta descripción cuando se habla de tuberculosis. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Multidrogas resistencia significa cuando hay resistencia a estos dos medicamentos. Cuando hay resistencia a dos medicamentos antituberculosos de primera línea, que se denomina multidroga resistencia a la tuberculosis. Y cuando existe eso, no podemos utilizar esto y tenemos que utilizar uno de estos. Enseguida vamos a ver cuáles. Y la ultradroga resistencia es cuando existe resistencia a los 4 medicamentos o más de 2 medicamentos. Entonces, ultradroga resistencia. Esto es a lo que no queremos llegar, pues a lo que no se quiere llegar. Para no llegar a esto, siempre es bueno que el tratamiento sea siempre con estos 4 medicamentos. ¿Ya? Empezaremos con la isoniazida, que es el más importante. De todos estos medicamentos, de los 4, este que estoy colocando con asterisco y este, sí o sí, no tiene que faltar en el tratamiento, sí o sí. ¿Sí? La isoniazida es un medicamento, su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de ácido micólico. Y cuando se inhibe la síntesis de ácido micólico, se inhibe que la bacteria produzca su pared blanca. Ácido micólico. Las bacterias tienen pared celular, saben ustedes eso, ¿verdad? Y la bacteria, las micobacterias, tienen una pared celular bien gruesa, que está especialmente constituida por ácido micólico. Ese es el mecanismo de acción, ¿sí? La isoniazida es bactericida. Es bactericida. ¿Qué quiere decir? En la primera etapa del tratamiento de un paciente con tuberculosis, lo que queremos es eliminar los bacilos de Crohn. Queremos eliminar muy rápidamente. Y para eso vamos a tener que utilizar este medicamento, que es la isoniazida. Sí, claro. Es bactericida, elimina. Por eso nos interesa la isoniazida. Ahora, la isoniazida puede actuar a nivel extra como intracelular. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se encuentra el bacilo de Koch o las micobacterias de Escherichia? Se encuentran en una etapa latente, quiere decir que están durmiendo, que no se están reproduciendo, que no están en crecimiento activo. La mayoría de los antibióticos no actúan cuando las bacterias están durmiendo o están en etapa latente, solamente actúan cuando están en etapa de crecimiento. Entonces, aquí no va a actuar mucho lo que es la isoniazida, pero aquí, en la etapa lenta de crecimiento rápida, sí va a actuar. ¿Sí? Aquí es donde actúa, y por eso es bactericida, porque va a eliminar de cáncer. No va a eliminar mucho cuando la bacteria está dentro de los macrófagos, por eso es intracelular. El bacilo de Koch puede estar intracelular, puede estar dentro de los macrófagos, y es difícil que ingrese. Pero lo demás lo va a eliminar, por eso nos interesa. Tiene actuación a nivel extracelular e intracelular, pero muy poco. Muy poco. ¿Sí? La dosis, eso es bien importante, ¿sí? Se da de 5 miligramos por kilogramo peso. Eso está establecido en todos los textos. Todos los textos.
Pero vienen tabletas de 300 miligramos. Y esto será diario. Diario. Su metabolismo. La isoniazida se metaboliza a nivel hepático mediante acetilación. Acetilación. Algo bien importante de la isoniazida, ¿sí?, que como se metaboliza a nivel hepático, es un inhibidor enzimático. Es un inhibidor enzimático. ¿Qué quiere decir eso? Hace que no se produzcan citocromos P450. Y si le damos isoniazida a un paciente y le damos otro medicamento, por ejemplo, para el dolor, ¿qué medicamento para el dolor conocen? O para dormir, diazepam, ¿verdad o no? Le dan diazepam, va a producir su efecto y va a dejar dormido. Si le dan en altas dosis, 8 horas. Pero si le dan isoniazida y le dan diazepam, el paciente va a estar más que la verdad durmiente. 12, 18 horas durmiendo. ¿Por qué? Porque el diazepam, para eliminarse, necesita su metabolizarse en el hígado. ¿Quiénes metabolizan? Los citocromos P450. ¿Y este qué inhibe a los citocromos P400? No hay citocromo P450, entonces el diazepam va a seguir efectuando su efecto. Por eso es un inhibidor enzimático. Hay que tener cuidado con dar otros medicamentos en este aspecto. Ahí está. Ahora, ¿cuál es su forma de eliminación? En un 50% se elimina por las vías biliares. Vías biliares y el otro 50% a nivel renal. Los efectos adversos que produce la isoniazida. Son dos, bien importantes. La mayoría de estos, como se dan por vía oral, los efectos adversos directos, ¿cuáles van a ser? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, todos damos, todos. Pero los dos más principales van a ser que puede llegar a ocasionar una hepatitis. O sea, hay que tener mucho cuidado con los pacientes que están mal de hígado, no hay que darles, o hay que tener mucho cuidado. Cuando tienen hepatitis, que a ver, siempre se hace exámenes de laboratorio para ver cómo está funcionando su hígado. Y normalmente pueden llegar a tener aumento de las transaminasas, la transaminasa glutámica pirúvica o la transaminasa glutámica oxalacética. Puede llegar a tener. Ahora, ¿cuál es el valor de estos? Estos aproximadamente, eso define los 40 unidades internacionales. Cuando le damos isoniazida al paciente con tuberculosis y se le hace seguimiento, pueden estar elevados. No nos vamos a preocupar, no hay que preocuparse. Estos pueden elevarse 1 o hasta 2 veces. Una vez, ¿cuánto llega? 80, ¿verdad? Hasta 2 veces, ¿cuánto? Más o menos. 120, 150. No hay que preocuparse mucho, porque sí puede llegar a ser. No es en todos los pacientes. Más o menos es uno en cada, dos de cada 1000. No es en todos. ¿Sí? Pero sí nos va a preocupar cuando se eleva más de 3, 4, 5 veces. En ese caso, ¿qué va a pasar? Va a tener ictericia. No va a poder producir o sintetizar proteínas y va a haber muchas otras acciones del hígado. Y en ese caso, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que discontinuar. No hay que darle porque le va a lastimar el hígado. Entonces, uno es la hepatitis. Y la otra, que hay que tener mucho cuidado, es la neuropatía periférica. Neuropatía periférica. Los nervios necesitan de mielina, ¿sí o no? Necesitan. Y para que tengan mielina los nervios, para que actúen bien constantemente, necesitan de una vitamina, la vitamina B6 o piridoxina. Los pacientes que toman INH pueden llegar a tener neuropatía periférica. Pueden tener ¿qué? Movimientos. ¿Qué lleva los movimientos?
parestesias, medio temblores. Eso se llama neuropatía periférica y es por déficit de vitamina B6. ¿Por qué? Porque la isoniazida se une a esta vitamina. ¿Dónde se une? A la vitamina B6. Y la vitamina B6 no va a cumplir su función de protector neuronal. Y si no hay protector neuronal, va a haber una neuropatía periférica. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? ¿Qué tenemos que dar a los pacientes que pueden llegar a presentar eso? Darles vitamina B6 o piridoxina. En algunos textos indican que hay que darles de 30 a 50 miligramos por kilogramo peso, en otros dicen 70, dependiendo de la bibliografía que ustedes vean. Pero no hay que darlos en todos, hay que darse en las personas que tienen déficit de vitamina B6. ¿Cuáles son las personas? Pacientes que toman mucho alcohol, alcohólicos. Personas que tienen disminución de las defensas, como personas con diabetes, personas con VIH. En esas personas sí hay. ¿Por qué? Porque la base para tratar la tuberculosis son dos medicamentos. ¿Cuáles son? Isoniazida y rifampicina. Isoniazida y rifampicina. Esto lo que hace es matar a los erichos o eliminar de canto. Por eso se dan en los dos primeros meses, los 4, para que eliminen rápido los vacíos. Esto es bien importante. ¿Sí? Bien. Vamos a ver lo que es la rifampicina. ¿Alguna pregunta de la isoniazida? Doctor, perdón, por supuesto, adicional, es un tratamiento alternativo que se da para profilaxis de 100 miligramos en menores de 5 años. La misma isoniazida. Para la profilaxis hay que tener cuidado con el etambutol y la isoniazida. Les voy a decir la última bibliografía en Goodman y Gilman. Lo que se da profilaxis y lo mejor son 3 medicamentos. Hay que dar linezolid, veramalid y vedaquilona. Con estos 3. Esto no se da, no está en el ministerio. La medicina se va actualizando constantemente. En un estudio aleatorizado doble ciego, han hecho estudios donde se da linezolid, veramalid y vedaquilona. Con esto se ha reducido bastante el tiempo. Pero esto no se tiene que utilizar porque son medicamentos de segunda línea. Ahora, aquellos pacientes que, por ejemplo, no tienen tuberculosis, pero han estado en contacto con pacientes que tienen tuberculosis, hay la profilaxis contra la tuberculosis. Puede utilizarse la isoniazida, como también puede utilizarse la rifampicina, pero no se da todos los días, se da 2 veces a la semana, o 3 veces a la semana, o 1 vez a la semana, dependiendo. ¿Sí? Pero sí hay profilaxis ante la tuberculosis. Personas que no tienen, pero han convivido con personas con tuberculosis. ¿Sí? Eso. Las dosis, ya, es esta la dosis. 5 miligramos por kilogramo peso. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? La rifampicina. Personas que tienen resistencia a la isoniazida y a la rifampicina pueden tener a uno, cualquiera de los dos, pero si tienen a los dos, ultradrogo resistente, si es uno más, porque estas son la clave para mí. ¿Sí? La clave. No es necesario dar etambutol, en la primera fase. Si quieren dan, si no, no dan. Pero ¿cuál es? El etambutol se da si la persona tiene resistencia a isoniazida o rifampicina. Si la persona tiene resistencia a isoniazida o rifampicina, no van a actuar, ¿verdad? No van a cumplir su función. Pero para matar nosotros necesitamos garantizar y le damos etambutol de cambio. Pero si le haríamos la prueba de si es sensible a la isoniazida o a la rifampicina, especialmente a la isoniazida, yo no le daría etambutol. Pero hacer el examen, si la persona es sensible a la isoniazida, demora más tiempo. Por eso de canto se le da etambutol. ¿Sí? Para
cerciorarse de si por si acaso tal vez tengas resistencia a la isoniazida rifampicina para el tratamiento. Rifampicina. Tenemos 3 medicamentos que se los conoce como rifamicina. Una es la rifampicina, otra es la rifapentina y otra es la rifabutina. Rifampicina, rifapentina y rifabutina. Desde el año 1970, es este tratamiento el que se utiliza, las 2 fases, con estos 4 medicamentos. Son 53, 54 años ya. Pero en los últimos estudios y en los libros más actualizados, ya no se está utilizando mucho la rifampicina, o bien se utiliza la rifapentina, o bien la rifabutina. Muchos aspectos porque tienen menos efectos adversos. Pero el mecanismo de estas 3, a las 3 se conoce como rifamicinas, es el mismo. Es el mismo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estas 3? Son inhibidores de la RNA polimerasa. Son inhibidores de la RNA polimerasa. ¿Sí? A diferencia de los otros, a diferencia de estos sí son antibióticos que pueden ir su espectro de acción contra gram positivos, contra gram negativos y contra micobacterias. La isoniazida actúa solamente, especialmente contra micobacterias. La piracinamida también, el etambutol también. Tiene muchas implicaciones, muchos usos terapéuticos, no solamente contra la tuberculosis. Por eso es muy importante este medicamento, ¿sí? También se utiliza contra Mycobacterium tuberculosis, pero también se utiliza contra ¿qué? Contra Haemophilus influenzae, contra Neisseria meningitis, contra Staphylococcus aureus. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? ¿Por qué? Porque la rifampicina, esta rifamicina, no solamente se utiliza para la tuberculosis, se utiliza también, ¿qué producen estos dos? Puede ser, pero producen una complicación de la neumonía, la meningitis. La mayoría de las meningitis que hay en los niños está producido por Haemophilus influenzae o Neisseria meningitis o Streptococcus pneumoniae, que puede llegar a producir una meningitis. Entonces, el tratamiento como profilaxis, como profilaxis, por eso en las escuelas han ido a escuchar ustedes. Hay un niñito que tiene meningitis, probablemente les pueda contagiar a todos sus compañeritos. ¿Qué les dan a los demás de sus compañeritos? Como profilaxis, para que no tengan meningitis, para que no les haya contagiado. ¿Qué les dan? ¿Qué le dan? Van a escuchar ustedes un caso de meningitis en una escuela, en los niños. Entonces, van los de salud pública, ya te canto toditos. ¿Qué les dan? Les dan rifampicina como método profiláctico para que los demás no tengan meningitis. ¿Por qué? Porque actúa muy bien contra estos dos. Y además contra Staphylococcus aureus, que es el que puede ocasionar ¿qué? Celulitis, infecciones de la piel. ¿Cuál es el medicamento de elección para las infecciones de la piel, para las infecciones óseas, osteomielitis, celulitis? Cuando son resistentes a los estafilococcus. Vancomicina. Y si yo quiero actuar rápidamente sobre esas infecciones, ¿qué tendría que agregar a la vancomicina? Rifampicina. No solamente a la vancomicina, puedo utilizar rifampicina con otras, con las quinolonas que también actúan, con moxifloxacina. ¿Sí? Ya. Entonces,
Este es el aspecto, el mecanismo de acción y cómo es que ataca a todo esto, nos ayuda en todos los aspectos. Ahora, en la tuberculosis, la rifampicina ¿sí? Tiene dos acciones, que es bactericida y es esterilizante. Y actúa a nivel, especialmente a nivel intracelular, y actúa a nivel de los bacilos que están latentes. La isoniazida, ¿sobre quiénes actúan? Sobre todas las bacterias, los bacilos que están en reproducción. Los elimina de carne, pero muy difícilmente ingresa dentro de los macrófagos intracelularmente o dentro de las cápsulas que tienen absceso o dentro de las gangrenas. Entonces, ¿quién va a ingresar ahí para matar? La rifampicina. Entonces, si asociamos los dos, vamos a tratar de eliminar la mayor cantidad de micobacterias. Esa es la clave, por eso los dos son bien importantes. Además, la rifampicina tiene menos resistencia que la isoniazida. Bien. En los pacientes con VIH-Sida, la rifampicina puede producir más efectos adversos. Entonces, últimamente, en los Estados Unidos ya no se da mucho rifampicina en los pacientes con VIH. Les dan rifampicina. Estas son las últimas ediciones desde el 2024. ¿Ya? 2024. Rifampicina. Hay un estudio del 2022 que está en Goodman y Goodman, recién. Ahí indica que el moxifloxacino más rifampicina o rifampicina, si ustedes quieren, igual la rifampicina, ¿sí? Esto, si estaría dentro, si daríamos en los primeros 2 meses esto, reduciría el tratamiento 2 meses. Aquí el tratamiento, ¿cuánto es en las 2 fases? 6 meses. Sí, actualmente hay estudios, si damos esto, a partir de estos 2, ya podrían ser hasta 4 o 5 meses solamente. Y pero todavía siguen en estudios. Probablemente de aquí a 2 años ya se dé ese tratamiento. ¿Ya? Bien. El metabolismo de la rifampicina es también a nivel hepático. Y es lo contrario de la isoniazida. La isoniazida, ¿qué es? Es un inhibidor. La rifampicina es un inductor. ¿Qué quiere decir? Hace que se activen más citocromos. Y los efectos. En el anterior hemos dicho, el diazepam te hace dormir, ¿verdad o no? Más tiempo. Y si le damos rifampicina y le damos diazepam, ¿qué va a pasar? Ya no va a dormir menos tiempo, porque es un inductor en sí mismo. Y la eliminación es también urinaria y coles por vías biliares. Los efectos adversos. ¿Sí? Ya hemos dicho. Tiene efectos tóxicos directos, que son, porque es por vía oral, ¿verdad? ¿Cuáles? Náuseas, vómitos, todo. ¿Sí? La dosis es de 10 miligramos por kilogramo. 10 miligramos por kilogramo. Viene esto en tabletas de 600 miligramos. Bien. Puede llegar a producir alergias y demás alteraciones dermatológicas, pero lo que más llama la atención de esto, de la rifampicina, es que cambia la coloración de las secreciones lacrimales, de la orina, todo. ¿De qué color puede estar su cara? Su color anaranjado. Las personas que están con tratamiento con rifampicina, ellos sienten esos cambios. No es en todo. Ya empiezan a orinar un poco más oscuro. No es así. Parece coluria, pero no. ¿Sí? Las lágrimas son anaranjadas. Todo. ¿Sí? Entonces, eso es lo más común de la rifampicina. Vámonos a la
cinamida. Ya, la piracinamida, ¿cuál es el mecanismo de acción? Antes, en los textos anteriormente, no se conocía muy bien la acción de la piracinamida, pero actualmente se está dilucidando y en los últimos estudios inhibe la síntesis de la pared celular, inhibiendo la síntesis de coenzima A en las bacterias. Si no hay coenzima A, entonces no va a haber pared celular. ¿Sí? Pared celular. ¿Sí? Es también esterilizante. Voy a posar allá. ¿Dónde creen que actúa? ¿A nivel intra o extracelular? ¿Cómo es? Sí, igual. Piracinamida. Actúa a nivel intracelular. ¿Sí? Es esterilizante. Es esterilizante. Ahora, si estos dos son importantes, ¿por qué no estoy dando yo piracinamida? Porque con estos dos basta. ¿Por qué? Antes, cuando se daba solamente isoniazida más rifampicina, el tratamiento era de 9 meses, 1 año. Cuando se ha introducido lo que es la piracinamida, el tratamiento ha disminuido ¿a cuántos? A 6 meses. Además, nos ayuda a que no haya resistencia. En otros casos, ¿sí? Es intracelular, es esterilizante. ¿Qué quiere decir? Va a actuar ¿a qué nivel? A nivel de los macrófagos. ¿Sí? Ahí, a ese nivel. ¿Sí? El metabolismo es hepático y la eliminación es renal. ¿Sí? La eliminación es renal. La dosis es también kilogramos peso de 25 a 35 por miligramos peso. 25 a 35 miligramos peso. De todos es el que se da con más cantidad. ¿Sí? Los efectos adversos. El efecto adverso puede llegar a ocasionar una hepatitis leve. Pero lo que sí puede llegar a ocasionar es que hace que no se absorba el ácido úrico cuando se elimina por las vías renales. ¿Y qué puede ocasionar eso? Cuando no se elimina el ácido úrico. Hiperuricemia. Ese es el efecto adverso. Hiperuricemia. ¿Y cuando hay hiperuricemia puede ver? Gota. Entonces, aquellos pacientes que presentan gota, hay que tener mucho cuidado de darles piracinamida. ¿Sí? Vámonos a lo que es el etambutol. El etambutol, ¿por qué se da el etambutol? El etambutol ya se ha dicho, ¿por qué se da? Por si la persona tiene resistencia a la isoniazida o la rifampicina. O sea, si no tuvieses resistencia, si la persona está confirmada que no tiene resistencia a isoniazida ni a rifampicina, ¿le daría etambutol? No. Porque mientras más medicamentos le damos a una persona, más efectos adversos tiene. Pero no a todos los pacientes se les hace. Viene el paciente, ya tiene tuberculosis, directamente le dan el tratamiento con etambutol, ¿verdad? Lo que debería de hacerse es, ya, le daremos primeramente, le haremos una sensibilidad si tiene resistencia a isoniazida y a rifampicina. Si está todo ok, entonces etambutol ya no le doy. Pero si estoy inseguro, mejor darle, ¿verdad o no? Para aquí asegurarnos el tratamiento. ¿Cuál es el mecanismo de acción del etambutol? Inhibe a la glucuroniltransferasa 3, ¿ya?
El etambutol. La dosis es de 15 a 25 miligramos por kilogramo, día también. La dosis 15 a 25 miligramos por kilogramo. ¿Sí? En el último texto indica que arabinosil transferasa 3. Ya. Inhibe a la arabinosil transferasa 3. La arabinosil transferasa 3 es importante porque sintetiza la pared celular. Si no hay arabinosil transferasa o está inhibida, no hay pared celular y se va a eliminar lo que es la micobacteria. Ya. Esta es la dosis. ¿Sí? Esta es la dosis. Su farmacocinética. Su farmacocinética, ¿sí? Su metabolismo es hepático y su eliminación es denal. El efecto adverso que más produce, es la neuritis óptica retrobulbar. ¿Qué quiere decir? Que va a haber disminución de la agudeza visual y no va a poder discriminar dos colores, especialmente lo que es el rojo. ¿Y cuál es el otro, muchachos? El verde. Rojo y verde. Eso es lo que produce. ¿Sí? El etambutol. No se da en niños. O hay que tener cuidado dar en niños. No dar en niños. En los niños se cambia el etambutol por la streptomicina. Etambutol por streptomicina. ¿Por qué? Porque es más difícil en los niñitos discriminar que está bajando su agudeza visual. No te avisan o no pueden discriminar los colores, el rojo y el verde. ¿Ya? Una cosa bien interesante del etambutol. El etambutol es si una persona tiene infección por micobacteria, el etambutol ataca todas las micobacterias. Ya les he denunciado cuáles. ¿Cuáles son? Gram positivo, gram negativo. Mycobacterium avium, Mycobacterium kansasi, Mycobacterium leprae, todo. O sea, si una persona tiene micobacteria y no saben qué darle, ¿qué tienen que dar? No saben si... Ven ustedes diagnóstico Mycobacterium, pero no es tuberculosis, pero es Mycobacterium. ¿Qué actúa contra todas las micobacterias? El etambutol. Porque la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida solamente son más específicos contra Mycobacterium tuberculosis. Pero contra Mycobacterium kansas, Mycobacterium avium, Mycobacterium abscessus no son muy buenos. ¿Cuál es el único que es muy bueno? El etambutol. Contra Mycobacterium leprae pueden dar, pero no tienen mucha acción. Contra Mycobacterium leprae les han notado. ¿Cuáles serán? La dapsona y la clofazamina. Bien. Ya, hasta ahí. Esos son los de primera elección. Ahora, si el paciente presenta multidrogos-resistencia o ultradrogos-resistencia o presenta efectos adversos a alguno de estos, tenemos que cambiar los medicamentos. ¿Y por cuál vamos a cambiar? Tenemos que cambiar por los de la clase A. Y en los de la clase A están estos. Estos son clase A. Podemos darle un levofloxacina o moxifloxacina. Los últimos estudios están dando muy buenos resultados. Darles ¿qué? Moxifloxacina, que es una quinolona. Algunos dicen de cuarta generación. En algunos textos está como cuarta, pero en la mayoría de los textos está como una quinolona antineumonía o respiratoria. ¿Las quinolonas qué son? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las quinolonas? Inhibir la DNA irasa o topoisomerasa 4.
a la 2 y a la 4. ¿Verdad? La DNA quinasa es la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4. Uno actúa sobre gram negativos y otro sobre gram positivos. O sea, también las quinolonas actúan sobre las micobacterias y estas son las mejores actualmente. La última quinolona es la de la floxacina, pero no hay muchos estudios. El último estudio se ha dicho que sí, moxifloxacino con rifampicina es muy buen tratamiento para la tuberculosis. Probablemente de aquí unos cuantos años, cuando ustedes ya sean médicos, tal vez utilicen ese tratamiento. Entonces podemos utilizar paciente que tiene resistencia a la isoniazida y a la rifampicina. ¿Qué podemos darle? Tenemos que darle moxifloxacino, pero no podemos darle solamente moxifloxacino, tenemos que dar otros medicamentos, mínimo 3. Entonces, la primera elección, si hay resistencia a esto, ¿cuál es? Quinolones. Sí o sí, quinolones. Y los dos, levo y moxifloxacino. La levofloxacino ya saben que viene de 500, se da diario, y la moxifloxacino viene de 400 miligramos, se da diario. ¿Sí? Los efectos adversos de estos medicamentos, ¿cuáles son? Alteraciones a nivel articular, principalmente ruptura del tendón. Pueden producir colitis pseudomembranosa. Si es por vía oral, ya saben, efectos tóxicos directos. ¿Cuáles son? Náuseas, vómitos, malestar general y demás. Pero ya han visto ustedes quinolones. El segundo, estos no están dentro del grupo A, son del grupo C, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, el mecanismo de acción ya saben cuál es. Inhibición de la síntesis proteica a nivel de la subunidad 30S. 30S, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Antes se utilizaba y se siguen utilizando porque son muy buenos, especialmente son contra gram negativos, todos eliminan gram negativos, son muy buenos y no tienen tanta resistencia, y si tienen, no están cruzados. El problema es que los efectos adversos de estos, ¿cuáles son? Son dos grandes. Uno es nefro y ototoxicidad. Por eso ya no se utilizan mucho. Pero si no hay opción, hay que utilizar. Por eso están dentro del grupo C. Ahora, si hay una persona con tuberculosis que es resistente a esto, no puedo darle nada de eso. ¿Qué tengo que tomar? Uno de estos. Tengo que tomar uno de estos. Puede ser amicacina. De todos estos, de todos los aminoglucósidos, la amicacina es la que es mejor y menos resistente. La mejor. Más potente también, si ustedes quieren. Pero igual tienen nefrotoxicidad y ototoxicidad. Ya, ¿cuántos? 2 medicamentos. La B, dentro del grupo B están estos. Está el linezolid. El de la manit, protamanit también está. Protamanit, más como protamanit de la manit, son de la misma familia. Vamos a ver, el linezolid ya han visto. El linezolid ya sabemos qué es. Es un antibiótico. El mecanismo de acción, inhibidor de la síntesis proteica a nivel de la subunidad 23S. Esto es dentro del 50S. Es excelente contra gram positivos. Excelente contra gram positivos. Especialmente el linezolid se utiliza cuando son las bacterias, los estafilococcus aureus resistentes a todos los medicamentos, hasta la vancomicina, que es un medicamento muy fuerte. Podemos darle ¿qué? Linezolid. Los últimos estudios están dando el tratamiento. Ya les hemos dicho que uno es moxifloxacino con rifampicina, pero los últimos estudios están dando estos tres. Están dando linezolid más protamanit o delamanid más bedaquilona. De aquí a un tiempo va a ser esto, seguramente va a ser este tratamiento para la tuberculosis. Si hay más resistencia, estos tres: linezolid más delamanid o protamanid más bedaquilona.
los tres. Ya no va a hacer tratamiento probablemente por 6 meses, 4 meses. Está dando muy buen resultado, pero hay que hacer más estudios todavía. Pero hasta el momento son los últimos medicamentos. ¿Ya? Eso es la tinesolid. Ya no. Estos dos medicamentos sí nos han llevado. Pero, por ejemplo, la betaquilona, el mecanismo de acción de esto es bien interesante. La betaquilona, el mecanismo de acción es inhibidor de la ATP sintasa. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la betaquilona? Si ustedes tienen textos anteriores del 2023 hacia atrás, no hay. Del 2024 hacia adelante está el mecanismo de acción de estos dos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? La bacteria para multiplicarse, para sobrevivir, necesita energía. Y la energía es el ATP. Si no produce ATP, no va a tener energía y se va a eliminar. Entonces, esto es uno de los... Esto viene, el tratamiento de 200 y 400 diarios. ¿Ya? El Linesolid viene de 400 y de 600. Viene de 600 el Linesolid. Este viene de 200 y 400. Y vemos el de la maní. También son últimos. El de la maní. ¿Ya? El oprotamaní. Los dos. El mecanismo de acción de esto es a nivel de la membrana celular. Hace que se formen agentes SOS. ¿Qué significa SOS? Especies reactivas al oxígeno o radicales libres. La bacteria, al igual que las personas, tiene sus mecanismos de defensa contra los radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Lo que producen estos es aumentar los radicales libres, ¿sí? Y cuando hay aumento de radicales libres va a ocasionar lesión en la bacteria y la bacteria se va a eliminar. Listo. El imipenem cilastatin es un beta-lactam. Pueden utilizar. ¿Está dentro de qué grupo? Grupo C. La cicloserina, dentro del grupo C. La cicloserina, el mecanismo de acción es inhibir a la membrana celular. ¿Alguna pregunta? Con respecto a la barrera placentaria, que se atraviesa Sí. y en embarazadas, ¿qué se hace? Ya. El etambutol no es bueno dar en los embarazados. Las rifampicinas sí hay que dar porque es necesario. Con la isoniazida sí se les da, pero hay que tener cuidado con el etambutol. ¿Sí? El etambutol está prohibido dar en las embarazadas. La piracinamida en los estudios indican que sí se puede dar, pero no hay estudios concluyentes de que produzcan malformaciones teratogénicas, la piracinamida. ¿Sí? Ahora, en cualquier circunstancia, si tiene reacciones adversas a la isoniazida o la rifampicina, podemos darle otros medicamentos. Por ejemplo, quinolona no es muy bueno. A los aminoglucósidos tal vez, pero lo mejor sería darles imipenem cilastatin, porque es un beta-lactam que se da en todo. Entonces, ahora, si el paciente tiene insuficiencia renal, porque puede ver o no, y eso sí hay que saber, cuando hay insuficiencia renal, no podemos dar a diario estos medicamentos, no se les da a diario. En la insuficiencia renal, este tratamiento que es a diario no se da diario, se da 2 a 3 veces por semana. No solamente en la insuficiencia renal, sino también en la insuficiencia hepática. Ahora, ¿cuándo también se da 2 a 3 veces por semana? En profilaxis. Hasta se puede dar una vez a la semana, como preguntaba, una vez a la semana. La mayoría de los efectos adversos de estos medicamentos cuando se dan altas dosis. Por ejemplo, ¿cuánto es la dosis de la
del etambutor, de 15 a 25. Si le damos 25, en los textos, ¿sí? Algunas veces se tienen que dar hasta 40 por kilogramo peso. Entonces, cuando damos esto, sí o sí, probablemente tenga mayor riesgo de presentar efectos adversos. Y cuando ocurren los efectos adversos, lo primero es que hay que ya no darles. Pero si es necesario, hay que dar, pero poco a poco. Podemos dar con 15, después podemos a 20, después a 25, para ver si presenta o no efectos adversos. Para acabar, la tasa de resistencia es como sigue. Por ejemplo, la tasa de resistencia a la isoniazida es 10 por 10 a la 6. Una bacteria va a desarrollar resistencia por cada 10 a la 6, por cada 1 millón. Por cada 1 millón de bacterias, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, por cada 1 millón de bacterias que hay en el organismo, una va a desarrollar resistencia. Eso con la isoniazida. Con las rifampicinas a la 8, a la 9. Pero si damos dos medicamentos, la resistencia va a ser por 10 a la 12. ¿Se dan cuenta? Si les damos 3 medicamentos, por 10 a la 15, hasta puede llegar por 10 a la 20. Esto puede variar dependiendo de la bibliografía. De cualquier forma, para el examen, Goodman y Gilman, la última edición del 2024, y Katsu. En Katsu, por ejemplo, no está. El Linezolid, les he dicho, ¿verdad? Es un buen medicamento, pero tiene muchos efectos adversos. En Goodman y Gilman están creando un medicamento, es el Sulocid, y ese va a tener menos efectos adversos, llegará de aquí a unos 20 años, pero va a ser mejor. Eso no está en los libros que son más antiguos. ¿Alguna pregunta más? Porque sí o sí en nuestro país. Vamos.